El tema de la predicación de esta tarde es la sabiduría y la vida abundante. Al inicio de este año 2024, Dios puso en el corazón del pastor abordar una serie de predicaciones basadas en la sabiduría. Dios nos ha venido hablando, veo la necesidad en la iglesia, que la iglesia sea sabia, sobre todas las cosas, dice Proverbios, sabiduría y ante todo inteligencia. Necesitamos sabiduría de Dios para enfrentar los sinsabores de la vida, necesitamos el consejo de Dios, y ya hemos visto de parte de Dios que la sabiduría, según la Biblia, no es inteligencia, sino más bien es el conocimiento de Dios aplicado a nuestra vida. Eso es sabiduría. Somos sabios, según Dios, cuando escuchamos su consejo y cuando lo aplicamos a nuestras vidas. En el pasaje que hemos leído, el contexto del capítulo 10, obviamente, es el capítulo 9. Y el tema es que Jesús sana a un ciego. Y por ese hecho, los fariseos y los escribas van contra Jesús y comienzan a cuestionar su llamado, por decirlo así, como el Hijo de Dios. Y por eso encontramos en el capítulo 10, versículo 10, donde habla acerca de que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Y por otro lado, el Hijo de Dios viene para que tengamos vida, y la tengamos ¿en qué, hermanos? En abundancia. Vayamos pues al capítulo 9, versículo 13, y leer algunos versículos para entender el capítulo 10 un poco. El tema es, Jesús le da la vista a un ciego. Todo el capítulo 9 lo registra. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, es decir, después de que recibe el milagro, este es llevado hacia los líderes religiosos, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Recordemos que los judíos, Dios había establecido el sábado como el día de reposo, donde no se hacía nada, era dedicado constantemente a Dios. Pero el día del sábado, sabemos todos que fue hecho por causa del hombre para que descansara y tuviera un tiempo con su Creador. Y este es un principio que debemos de tener presente nosotros. Tendremos durante la semana días establecidos para trabajar, hacer quehaceres, y tenemos que descansar y dedicarle un tiempo a nuestra alma y a nuestro espíritu. Esto es algo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos así, entonces solamente viviremos para trabajar. Y dice el versículo: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, aquí está hablando el ciego: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y aquí encontramos el tema de los religiosos, que frecuentemente sucede esto. Cuando alguien desea consagrarse a Dios, no falta algún religioso que se opone, hermanos. Este hombre que habla la Biblia recibió un milagro de Jesús y deseaba tener comunión con Dios, y los religiosos se oponían a eso. Eso no deja de suceder. Cuando alguien decide consagrarse, tener más tiempo de comunión en casa con Dios, en la oración, leyendo la Biblia, congregándose de manera periódica, pues no falta quien cuestione eso. Siempre vamos a ser cuestionados cuando deseamos consagrar nuestra vida a Dios. 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y aquí hablamos de que por el hecho de haber recibido el milagro, ahora este joven es expulsado de la iglesia porque no le gustó a los líderes religiosos. Sorprendente, cuando alguien desea consagrarse, hay este rechazo. 39. Dijo Jesús:
Para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, a los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueres ciegos, no tendríais pecado, mas ahora. Lo que Jesús les está diciendo: si ustedes realmente entendieran la razón, entendieran el propósito de Dios en sus vidas, no estarían cuestionando todo esto. Para nosotros como cristianos, no es ajeno el tema o la frase de lo que es la vida abundante. La vida abundante la recibimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Y es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios. Desafortunadamente, para muchos cristianos no logran poner en práctica esa parte de la palabra de Dios. Y estos fariseos que Jesús los cuestiona acerca de que no podían ver la bendición que estaba haciendo en el ciego que había recibido la vista. Y es así como sucede. Podemos estar tan cerca de los milagros de Cristo y no recibir la bendición de ellos, no porque Dios no pueda, sino porque es más grande la incredulidad del hombre que la fe que hay en sus corazones. Después de este incidente viene el capítulo 10, versículo 1, donde encontramos un capítulo que nos habla del buen pastor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón. ¿Y qué, hermanos? Y el salteador. Es decir, habrá muchos que intentarán llegar a Dios usando diferentes rutas, diferentes estrategias, pero la única manera para llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. La única manera para que el hombre se acerque a su Creador va a ser a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el texto 1 dice: el que no entra por la puerta en el redil, es decir, si no es a través de Cristo, no podrás acercarte a Dios. Es ahí donde mucha gente tiene un problema. Se quiere acercar a Dios a través de las obras, de los sacrificios. No, nos acercamos a Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz y cuando resucitó al tercer día, hermanos. Ahora, ¿quiénes son los ladrones? Que habla aquí en el versículo 1. Porque dice que es ladrón y salteador. ¿Quiénes son ellos? Los religiosos, los que se acostumbran a venir al templo, pero no viven lo que Dios les enseña con su palabra. Eso es un religioso. Si usted es alguien que escucha constantemente el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y no la pone en práctica en su vida, es un religioso. Porque un cristiano es aquel que escucha el consejo de su Creador y ¿qué hace? Lo refleja en sus acciones. Amén. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, ¿qué vamos? Y aquí encontramos dos aplicaciones. Una en la cual nos habla que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es aquel de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Mesías, o también nuestro Padre Celestial. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Y qué, hermanos? Y aquí nos encontramos, hermanos, en este versículo 3, que Jesucristo es nuestro pastor de todos y que ese pastor de pastores es el que nos alimenta a todos espiritualmente. Versículo 4. Voy un poco rápido porque quiero llegar al versículo 10, que es donde encontramos el mensaje del día de hoy. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen, ¿qué, hermanos? Es decir, los hijos de Dios saben cuando Dios les está hablando. Repito, los cristianos que son nacidos de nuevo, cuando Dios les habla a través de un mensaje, a través de una lectura en la Biblia, a través de un canto, el cristiano sabe que Dios le está hablando, que es con él el asunto, y recibe la palabra de Dios. Sabe que el pastor es solamente un medio que Dios usa para que sus ovejas sean alimentadas espiritualmente. Amén. Somos un instrumento en las manos de Dios. Entonces el texto 4 nos habla de eso. Nos habla
de que conocemos la voz. Somos hijos de Dios y tenemos la capacidad para hablar. Una oveja o un cristiano verdadero que ha nacido de Dios tiene la capacidad de oír la voz de su Señor. Puede escuchar otras voces, enseñanzas, predicaciones, pero sabe cuando Dios le está hablando y cuando tiene que corregir su vida. Puede estar expuesto a falsas enseñanzas, pero sabe que Dios le habla en cierto momento y corrige, viene a su Señor, pide perdón y se pone a cuentas. Versículo 5. Dice el versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hablando del discernimiento espiritual de los hijos de Dios. 6. Esta alegoría o este ejemplo les dijo Jesús, pero ellos, ¿qué, hermanos? No entendieron qué era lo que les decía. Y esto es lamentable, hermanos. Podemos estar aquí en la casa del Señor y no entender realmente qué es lo que Dios nos está hablando. Es necesario nacer de Dios para entender las cosas espirituales de nuestro Señor Jesucristo. 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta. ¿De qué, hermanos? Es decir, es otra vez a través de Cristo como el hombre se puede acercar a su Creador. No hay otra forma. No hay penitencias, no hay nada más que Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Versículos 8 y 9. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, haciendo referencia a los religiosos, falsos profetas. Pero no los oyeron las ovejas. Otra vez, los hijos de Dios sabemos discernir la voz, lo que viene de Dios y lo que viene del error. Es algo natural. Y aquí podemos tener el ejemplo de los hijos. Se acostumbran tanto al contacto de mamá y de papá que puede estar lejos papá y mamá, pero cuando ella habla saben que es la voz de papá y de mamá. ¿Cierto o no? Sucede exactamente lo mismo en lo espiritual. Detectamos rápidamente cuando viene de Dios. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará, ¿qué, hermanos? Y aquí encontramos que un cristiano verdadero sabe alimentarse de la palabra sana de su Señor y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios siempre procura alimentarse espiritualmente. Aunque tengamos un culto a la semana, 2 cultos, usted sabe que tiene que alimentarse en la semana de la palabra de Dios y dedica un tiempo. Es lo que dice el versículo. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Siempre encontrará alimento de Dios al leer la palabra. Amén. Versículo 10. Y aquí llegamos al punto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué, hermanos? En abundancia. Aquí encontramos una palabra muy importante. La palabra vida que encontramos aquí, la palabra es Zoe, que significa vida inagotable, vida que siempre permanece, vida que siempre es y que nunca dejará de ser. Es decir, Jesús dice en el versículo 10: para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe usted qué significa tener la vida de Dios en usted? ¿Sabe qué significa tener la vida de Cristo en usted? Si somos hijos de Dios, tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y esa vida es la vida del mismo Creador. Nunca dejará de ser. Aunque haya dificultades, aunque haya situaciones difíciles, siempre tendremos la vida que nos fortalece, que viene de Dios y que nos alimenta. Ahora, esta vida que encontramos aquí, vida en abundancia, no puede ser vida para tener abundancia de bienes materiales. No es eso. Porque Jesús dijo, no lo busque, en Lucas 12:15, que la vida del hombre no consiste en tener bienes materiales. Viene de la vida espiritual y de la vida que viene de parte de nuestro Dios.
Miren lo que dice Juan 5:24, vaya conmigo ahí. Entonces, la vida en abundancia es una vida inagotable, una vida que tiene siempre la existencia de Dios, una vida que no le puedes quitar poder, que no la puedes disminuir, una vida que siempre será y nunca dejará de existir. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. La palabra vida que encontramos allí es otra vez Zoe, vida de Dios. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos una vida que nunca dejará de ser. Nunca disminuye, siempre es la misma. Tenemos luchas, tenemos dificultades, pero siempre Dios está con nosotros. El cristiano en la vida abundante es esa vida que te llena todo en Cristo Jesús. Y Pablo lo dijo así en Romanos 8, 38 y 39. Vaya conmigo ahí. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos habla de este tipo de vida. El cristiano del primer siglo lo entendió muy bien, no tenía problema para distinguir la vida abundante de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, fíjese, sin duda alguna, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué? Y esa es la vida del cristiano, una vida en abundancia. No hay nada en esta tierra, ni fuera de este mundo, que nos aparte de las cosas del Señor. Podremos tener problemas, dificultades, adversidades, cansancio, fatiga, pero ¿sabe qué, hermanos? La vida de Dios está en nosotros. Una vida abundante que no deja de ser, que siempre da frutos, pero sucede algo. Cuando no entendemos esto, nos vamos a otro extremo. Jeremías 2:13. Cuando no entendemos esta verdad que hemos leído con la ayuda de Dios que está en la Biblia, entonces nos vamos al otro extremo. Cuando no entendemos lo que es la vida abundante, plena, inagotable de Dios, nos vamos a Jeremías 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Aquí habla de Israel. Me dejaron a mí fuente ¿de qué? Y cavaron para sí ¿qué? Cisternas rotas que no retienen ¿qué? Y esto le pasó a Israel y le pasa a muchos cristianos hoy. Dejamos a un lado la vida de Dios y hacemos nuestros propios ritos, que son las cisternas rotas, nuestros propios principios y formas para hacer nuestra vida cristiana. Y es ahí donde vemos a cristianos frustrados, derrotados, porque no han entendido la vida de Dios. Una cisterna rota, hermanos, es cuando una persona, un cristiano, comienza a vivir una vida de acuerdo a lo que él cree, a lo que él considera, y se olvidan que la vida abundante de Dios es mucho mejor que lo que podemos hacer nosotros. Es así cuando Pablo, no lo busque, pero en Gálatas 2:20 dice: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cisternas rotas es cuando tú quieres vivir tu vida en la carne, en tus deseos. No, la vida de Dios tenemos que vivirla de una forma en la cual nos demos cuenta que la vida que tenemos en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo es una vida abundante. No ocupamos nada más, Cristo llena todo en nosotros, hermanos. Yo no sé si usted ha entendido esta parte. Esto es algo que tenemos que entender y vivir.
Cuando entendemos este principio de que la vida abundante está en lo que Dios nos ha dado, no tenemos que hacer nada más. Solamente buscamos a nuestro Señor Jesucristo y confiamos en Él. 2 de Timoteo 3:12. Y aquí encontramos en Timoteo, 2 de Timoteo 3:12, cómo debe de conducirse una persona, un cristiano que tiene la vida abundante de Dios. ¿Ya lo tienen? Y también todos, ¿cuántos? Todos. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? Si usted quiere vivir para Cristo, no le va a ser fácil. Tendrá sus pruebas, sus luchas, sus adversidades, pero Dios estará con usted. Hermanos, el que no desea esto en su vida es porque entonces no tiene la vida de Dios. Dice Timoteo, y también todos los que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan del Señor, sépanlo, que van a padecer ¿qué? Persecución. La vida espiritual, hermanos, es contraria a lo carnal. Chocan, no empatan. Un cristiano, una mujer de Dios, un hombre de Dios, que quiere vivir para Dios, tendrá sus problemas con la carne. Es una realidad. La carne, hermanos, es nuestra vieja naturaleza. Por ejemplo, la carne hoy ¿qué quiere la carne, hermanos? Quedarse en casa, ver una serie de Netflix, irte a comer a la tienda, irte a recrear, porque dices, mi carne necesita descansar, recrearse. Pero te dice la parte espiritual, ve a la casa del Señor, sea agradecido y ve con tu Creador. Está la lucha, está la lucha. Nunca van a estar de acuerdo la carne con lo espiritual. Es por ello que Timoteo dice que el que quiera, el que desee, y esto es personal, quien quiera vivir para Dios tendrá persecuciones, serás cuestionado. Al de enfrente, al de atrás te dirán, eres un santurrón. Pero sabemos que todo lo hacemos porque Dios nos amó primero. Amén. Cuando confiamos plenamente en que tenemos la vida de Dios en nuestras vidas, sabemos de que nada ni nadie nos puede hacer daño. Y hacemos todo con convicción y firmeza. Vamos a ver un ejemplo de ello. Daniel 3:16 en adelante. Cuando confiamos en que la vida abundante, plena de Dios está en nosotros, no nos importa la prueba que tengamos que afrontar, la afrontamos tomados, confiando en Dios. Daniel 3. El tema es Daniel y sus amigos. 3:16 de Daniel. Nabucodonosor dio un edicto, después de que construyó una estatua, que el hombre y la mujer que no la adoraran serían arrojados ¿en dónde? En el horno de fuego, ¿cierto? Daniel tenía convicciones. Con Misael y sus amigos. Y dijeron, no, vamos a servir solamente a Dios. Y si nos cuesta la vida, si nos cuesta nuestra integridad, no nos importa, primero Dios. Y ese Dios de Daniel que nos habla aquí, hermanos, es el mismo Dios que está esta tarde en este lugar con nosotros. Solamente ha cambiado los tiempos, Dios sigue siendo el mismo. Y dice la palabra de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué asunto? De que tenían que adorarle a él, a su estatua. No hay que dar explicación. Los cristianos somos hombres y mujeres de convicciones. Amén. Cuando alguien te incita con un cigarro, con una bebida, a hacer lo malo, hermanos,
el cristiano es de convicciones. ¿Sabes qué? Ni te lo van a poner enfrente, porque no vas a tomarlo. ¿O sí? Algunos dudan. He aquí nuestro Dios, fíjese, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Jóvenes de 17, 18 años, estos que están aquí, convencidos, principios y valores bien firmes. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, y si no fuera así, lo hacemos por convicciones. Una pregunta para los jóvenes: ¿tienen convicciones, jóvenes? Deberían. Deberíamos, jóvenes, de tener convicciones firmes, principios de Dios marcadas en sus vidas. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, ¿qué le pasó? Se llenó, claro. ¿A quién le gusta que lo contradigan, hermanos? Y menos a un dictador. Pero ¿sabe qué? En todo tiempo también hay jóvenes que aman a Dios. Yo fui joven también, como algunos de ustedes, y estuvimos también frente a la tentación. Y estoy en esto del Señor desde que tengo 18 años. No llegué de viejo, llegué joven y conocí la tentación. Y aquí estamos. Dice el texto: y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Fíjese, a pesar de que se iban allí a chicharrar, perdón por la palabra, los amarraron, amordazaron, dice la palabra. Y dice la palabra de Dios: y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo, ¿cuántos? 4. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir, ¿qué? Hermanos, puede ser muy grande la prueba de fuego que estés viviendo, pero cuando tienes la vida de Dios en ti, no hay nada ni nadie que te pueda tocar. De estos hombres, Dios desea que en el tiempo presente hayan. Dice la Biblia entonces que el rey se quedó estupefacto. Y dice el versículo: y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué, hermanos? Así le pasa a los hijos de Dios. Podemos estar en la prueba, hermanos, pero ¿sabe qué? Dios nos sacará de ahí. Gloria a Dios. Esta es la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Una vida donde no hay temor. Todo está en control en las manos de Dios.